Imagina, por un momento, seres tan magníficos que sus alas pudieran abarcar el firmamento, cuya fuerza tuviera el poder de alterar el curso de la historia humana. Nos referimos a los ángeles, esas criaturas celestiales descritas en las Sagradas Escrituras no solo como mensajeros, sino también como poderosos guerreros de la fe. Ahora nos adentramos en la narrativa histórica, retrocediendo a la época de Sennaqueribe, el rey asirio, cuya sombra se cernió sobre las tierras desde aproximadamente el 720 a.C. hasta el 683 a.C. Los arqueólogos, entre las brumas del tiempo, desenterraron los restos de su palacio en Kabat, cerca de Nínive, un testimonio mudo, pero elocuente de su magnificencia y terror. En el meollo de nuestra historia está la invasión audaz de este monarca a Judá durante el reinado de Ezequías en Jerusalén. La Biblia relata en 2 Reyes 18, 12-13 que esta tentativa de captura ocurrió debido a la desobediencia del pueblo a la voz del Señor y la ruptura de la alianza establecida con Moisés. En el 722 a.C., Sennaqueribe ya había conquistado el reino del norte de Israel, llevando a sus habitantes al cautiverio. En 2 Reyes 18:12 se resalta la consecuencia de la desobediencia y la ruptura de la alianza divina. Isaías 36:1 presenta la escena asombrosa cuando, en el 14º año de Ezequías, Sennaqueribe y sus tropas asedian las ciudades fortificadas de Judá, una por una, antes de volver su atención a Jerusalén en un asedio sofocante. En un acto de desespero y esperanza de aplacar al rey asirio, Ezequías ofrece un tributo de oro y plata, como se detalla en 2 Reyes 18, 13, 16. La tributación impuesta fue abrumadora, requiriendo que Ezequías despojara el templo del Señor y los tesoros del palacio real para cumplir con las demandas de Sennaqueribe. La narrativa se intensifica cuando Ezequías, para satisfacer la avidez del rey asirio, desfigura la belleza del templo del Señor, retirando el oro de las puertas. El monarca asirio no busca solo tributos materiales, sino que también anhela la rendición espiritual de Judá, como se indica en 2 Reyes 18, 28, 35. En este punto surge la figura imponente del Rabsaqué, el general asirio, proclamando amenazas e intentando sembrar dudas y miedo en los sitiados. Burlándose de la esperanza del pueblo en su Dios, Rabsaqué describe una tierra de abundancia esperando a los judíos si tan solo se rinden a Sennaqueribe. La respuesta de Ezequías es un acto de desespero, ofreciendo un tributo pesado para recobrar la paz. Sin embargo, Sennaqueribe no se contenta con tributos. Él desea la rendición espiritual de Judá, según se describe en 2 Reyes 18, 28, 35. En este contexto, la narrativa destaca el liderazgo sabio y la fe de Ezequías, quien, preocupado por el bienestar de su pueblo, insta a los habitantes de Jerusalén a no prestar oídos a las provocaciones de Sennaqueribe. Ezequías ofrece palabras de fortaleza y esperanza, declarando que el poder de Dios supera en mucho al vasto ejército asirio. La tensión sobre los muros de Jerusalén aumenta a medida que Sennaqueribe lanza palabras como flechas envenenadas, buscando minar la moral de los defensores de la ciudad. Ezequías busca el consejo del profeta Isaías, recibiendo una palabra de confianza del propio Dios. Isaías asegura que las blasfemias de los asirios no deben ser temidas. Ante las blasfemias, Isaías enfrenta la situación con la solidez de un profeta que conoce el poder de su Dios. Profetiza que un espíritu de inquietud sería colocado en Sennaqueribe, haciéndolo regresar a su propio país, donde encontraría su fin trágico. Los desafíos de Sennaqueribe van más allá de los campos de batalla.
involucrando también el ámbito espiritual y mental. Envía cartas blasfemas contra el Señor, desafiando abiertamente el poder divino y cuestionando si el Dios de Israel podría hacer lo que los dioses de otros pueblos fallaron en hacer contra él. En medio del delirio de omnipotencia, Senaceribe intenta socavar la fe del pueblo de Jerusalén, cuestionando si el Señor los rescatará. Ezequías, gobernando no solo con sabiduría, sino también con fe, recibe una palabra de consuelo del propio Dios. La confianza que Isaías emana es contagiosa. No teman, es el mensaje del Señor transmitido a través de él, impregnado de un poder que trasciende lo mundano. La guerra enfrentada por Jerusalén no se limita solo a la fuerza militar, sino también a la resistencia contra el desaliento y el desespero sembrados por las crueles palabras del enemigo. Ezequías acogió las palabras de Isaías como un faro de esperanza en medio de un mar de amenazas. Sin embargo, Senaceribe, insensible al poder invisible del Dios de Israel, persistió en su juego psicológico. Intentó disuadir a Ezequías mediante cartas que se burlaban de su fe y de la promesa divina de salvación. La prepotencia de las palabras de Senaceribe está detalladamente documentada en 2 Reyes 19, 10, 13, donde se jacta de las naciones que ha devastado, desafiando el poder de cualquier divinidad que se le oponga. En lugar de sucumbir al miedo, Ezequías transformó la amenaza en una oportunidad para reafirmar su fe. Ezequías reconocía que la fuerza bruta de los ejércitos asirios había destruido naciones, pero su confianza estaba en el Creador de los cielos y la tierra. Armado con esa fe, se dirigió al templo y presentó las cartas insultantes ante Dios. Esta acción simbolizaba entregar el problema al único que podría resolverlo. Entre los querubines del arca, Ezequías oró, reconociendo que, aunque el poder de Asiria era grande, el poder del Señor era supremo sobre todas las cosas, como se narra en 2 Reyes 19, 15, 16. Sus palabras eran más que una súplica, eran una admisión de la majestuosidad divina. En la oración, Ezequías pidió a Dios que inclinara su oído y abriera sus ojos para ver el insulto que Senaceribe le había hecho al Altísimo. Fue un poderoso acto de devoción y una declaración pública de su fe inquebrantable en Dios como el verdadero guardián de Israel. La realidad del dominio asirio era innegable, y Ezequías no minimizó la devastación que habían causado. Sin embargo, su oración reveló una comprensión profunda de la distinción entre el poder terrenal y el poder divino. Ezequías reconoció que, aunque los reyes terrenales podían destruir construcciones y cuerpos humanos, no podían tocar la esencia del espíritu ni el reino eterno del Creador. En el escenario divino de la historia humana, la fidelidad y la soberanía de Dios eran temas recurrentes. Senaceribe, orgulloso y confiado en su fuerza militar, se burló de la creencia de los israelitas en un Dios que no podían ver ni tocar. Despreció la esencia de una divinidad que no se manifiesta en ídolos esculpidos, sino en actos de poder y justicia. La fe de Ezequías lo llevó a clamar: «Ahora, Señor, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios». 2 Reyes 19, 19. La respuesta divina no se hizo esperar. En la oscuridad de una noche que pasaría a la historia, los ejércitos asirios sufrieron una derrota devastadora. La muerte de 185,000 soldados asirios no fue solo un golpe militar, sino un símbolo del alcance ilimitado del poder divino. Esta intervención celestial fue una manifestación concreta de que incluso las fuerzas aparentemente invencibles sucumben ante la majestuosidad del Dios de Israel.
como se describe en 2 Reyes 19:35. Con la mañana vinieron las consecuencias de una arrogancia mal calculada. Sennaqueribe, confrontado con la magnitud de su pérdida, se retiró en desgracia a Nínive, sin atreverse jamás a desafiar a Jerusalén nuevamente. Su ausencia de la ciudad santa confirmó la palabra del profeta Isaías y se convirtió en una poderosa lección sobre el peligro de subestimar al Dios vivo. La justicia divina alcanzó a Sennaqueribe de manera inesperadamente personal. Según 2 Reyes 19:37, el rey asirio encontró su fin a manos de sus propios hijos, solidificando así la veracidad de la profecía de Isaías. Este episodio sirve como un testimonio eterno de que en todas las batallas de la vida, ya sea física, espiritual o emocional, la batalla pertenece al Señor. En el capítulo 37, al recibir las amenazas asirias, Ezequías se viste de saco como expresión de humildad y súplica, buscando el templo en momentos de angustia. Esta acción ejemplifica la conducta apropiada de buscar el lugar sagrado y la sabiduría divina a través del profeta de Dios. Este gesto simboliza no solo la entrega personal, sino también la comunicación directa y esperanzada entre el creyente y lo divino. La respuesta de Dios, transmitida por Isaías, brinda consuelo y la promesa de liberación como un ancla de esperanza en medio de la tormenta. Esta interacción revela una de las verdades más preciosas de la relación con Dios: la confirmación de que, en tiempos de crisis, una palabra del Señor puede traer paz al corazón más turbulento. A pesar de la retirada asiria, la amenaza persiste con cartas de insulto y blasfemia contra Dios, aumentando la tensión y el desafío. Sin embargo, la fe sugiere que, mientras algunos confían en sus fuerzas y armas, aquellos que caminan en la alianza de Dios lo encuentran como un defensor inigualable. Esta fe resuena poderosamente en el Salmo 20, destacando la dependencia de David en los ángeles como defensores. Los versículos 5-7 del Salmo 35, Salmo 90, 11-12 y Salmo 34-7 también enfatizan la creencia en la protección angelical, proclamando que Dios envía a sus ángeles para cuidar y librar a sus devotos. Este guardián angelical es una creencia reconfortante que infunde coraje y fe en los corazones de los creyentes. El lugar secreto del Altísimo, mencionado en el Salmo 91:1, es una metáfora para el refugio espiritual en la comunión íntima con Dios. Aquellos que habitan en este lugar están asegurados de la constante vigilancia y cuidado de Dios a través de sus ángeles. Es una garantía de seguridad que, a pesar de las adversidades del mundo físico, ofrece una paz incomparable a aquellos que se refugian bajo la sombra del Todopoderoso. Este relato enfatiza la importancia de la conexión entre el esfuerzo humano y la providencia divina. Ezequías, como monarca de Judá, comprendía que, aunque la estrategia y la preparación eran de su responsabilidad, la entrega y la confianza en Dios eran la clave para la victoria final. La simbiosis entre la acción y la fe destaca no solo la sabiduría y el discernimiento, sino también la importancia de cada parte en el gran plan de Dios. El mensaje que resalta es que no solo con espada o lanza se gana la batalla, ya que la batalla es del Señor, y Él entregará a los enemigos en manos de su pueblo. 1 Samuel 17:47. Este relato culmina con la providencia divina, garantizando la salvación y la paz de Jerusalén y Judá, según se describe en 2 Crónicas 32:22. Este desenlace reafirma el tema recurrente de la protección y el socorro divinos para aquellos que buscan a Dios con sinceridad y dependencia.
El episodio de Sennaqueribe sirve como un testimonio eterno de que en todas las generaciones, en todas las batallas de la vida, la victoria pertenece a aquellos que ponen su confianza en el Señor.